Vale, pues en este momento traigo administrador, mi estimadísimo licenciado Antonio. Está More, May host. Sale. Pues bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos sean a su clase de objeciones. Bueno, está más largo el nombre de la clase. La clase se llama Técnicas para objetar y formas de uso de las objeciones u oposiciones. Y los dejo en manos del licenciado Antonio Brito. Les deseo lo mejor y muy buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Bueno, antes de comenzar, pues me gustaría preguntarles si quedó alguna duda de la clase anterior o si podemos dar un repaso del mismo. Ok. Bueno, pero puede levantar su manita, ¿no? Pero ok. Vamos a dar un pequeño repaso del mismo. Bien. Bueno, ya habíamos platicado la clase pasada acerca de la función del juez en el proceso. Habíamos mencionado que consiste en realizar este análisis de la admisibilidad de aquellos medios o elementos de prueba, así como de la metodología de la prueba. Esta es la función del juez en el proceso. Asimismo, son los intervinientes quienes pueden ejecutar estos actos de contradicción a través de la crítica probatoria, incluso acerca de la motivación de los recursos, siempre y cuando esto lo deban controvertir mediante determinados contenidos específicos para determinar en su momento la eficacia, la legalidad, mismidad o alcance del producto probatorio construido. Esto mediante la producción de la prueba. La teoría de las objeciones, así llamada, ¿no? Es aquella institución jurídica del derecho procesal acusatorio que permite a las partes dentro del proceso el poder oponerse al argumento o cuestionamiento de la contraparte. Esto por considerarlo ilegal o bien improcedente. También recordaremos acerca de lo referente al derecho de contradicción, el cual lo encontramos establecido en el artículo 8.1 y 8.2 de la Convención Americana. Este también en su inciso F. Este nos habla de las garantías judiciales y nos dice que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías por un juez competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley. Y así nos habla su siguiente inciso F, el derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos o peritos, en este caso de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. En concordancia, tenemos al artículo 20, apartado A, fracción sexta de la Constitución Política, que dice que ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción. Este en conjunto con el artículo sexto de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales en cuanto al principio de contradicción, que menciona que las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte.
Tengo un mensaje aquí de Eugenia Vázquez que nos dice si podría explicar la diferencia entre proceso y procedimiento. Bien. Vamos a explicarlo de esta manera. El proceso es un conjunto de procedimientos. Los procedimientos forman parte de este proceso, ¿sí? Son parte de los pasos que se dan para poder establecer lo que es la sustancia de un proceso. Podríamos llamarlo así como que el proceso es el cuerpo y lo que lo constituye es todo el procedimiento, ¿sí? Desde su fase inicial hasta su fase final. No sé si con este quede más claro o tienen una duda más a fondo del tema. ¿Quién fue? Eugenia Vázquez. Ok. Bueno, si tienen alguna duda respecto al mismo tema, podemos platicarlo un poco. ¿Sale? Bueno, vamos a tener entonces que para poder hablar de las objeciones como aquella manifestación del derecho de contradicción, cuya finalidad es evitar comportamientos indebidos que pudieran afectar nuestra teoría del caso. Esto en conjunto y consideración a diversos principios. Estos principios se constituyen en la buena fe, la lealtad, la eficiencia y la presunción de inocencia. Claro, todo debe ser eficaz. Así, el principio de contradicción nos exige a nosotros como abogados que aquella información que ingresa al proceso pues esté sujeta al control de la contraparte. Recordemos que son las partes las que introducen toda la información respecto a sus teorías y a sus respectivas investigaciones. Esto con la intención de repeler o rechazar el interrogatorio. La información que aporte el testigo o también las partes debe de provenir de este completo entendimiento de lo que se pregunta. Si nosotros no sabemos entender o analizar lo que estamos preguntando, prácticamente nuestras preguntas no tienen sentido, no tienen una base, tampoco un fundamento y por tanto son objetables. ¿Sale? Ahora, de esta manera nosotros vamos a evitar obtener un resultado contrario o incluso contraproducente a lo que son nuestras pretensiones. Por tanto, vamos a entender que la actividad que surge en cuanto a la producción de la prueba, que ya se mencionó con anterioridad, son los sujetos del procedimiento a quienes el Código Nacional de Procedimientos Penales les da la calidad de partes en los procedimientos previstos en este código, los cuales bien menciona que son el imputado, el defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Ahora bien, entrando un poco más acerca de lo que se piensa aprobar, el artículo 261 del Código Nacional establece lo correspondiente a lo que son los datos, medios y pruebas. Estoy seguro que muchas personas ya comprenden la diferencia entre estas y probablemente existan una que otra duda del mismo, pero bueno, el Código Nacional nos los describe de esta manera. Nos dice que dato de prueba es aquella referencia al contenido de un determinado medio de convicción que aún no ha sido desahogado en el órgano jurisdiccional o ante él, y este se tiene que advertir idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de este hecho delictivo y también la probable participación del imputado. El dato de prueba se anuncia, ¿verdad? Si entendemos que el dato de prueba se anuncia,
y nosotros estamos hablando de un ejercicio de objeción, nos vamos a encontrar con el siguiente concepto. Aquellos denominados medios de prueba. Medios o elementos. ¿Ok? Estos medios o elementos son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Estos medios de prueba, como bien lo sabemos, pueden ser testigos, ¿verdad? Las personas que son las que introducen esta información y por consiguiente a quien se les pregunta y de dónde va a surgir la objeción. Aunque las objeciones no únicamente son para los interrogatorios. Bien. La clave en esto nos menciona que se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho que ingresando como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. Aquí es donde vemos que bajo estos principios, inmediación y contradicción, es decir, se desahoga frente al juez, ¿sí? Y este ejercicio de contradicción se desarrolla igualmente frente al juez, ¿sí? Ahí es donde se constituye este elemento de juicio. Por tanto, las objeciones juegan un papel muy relevante en esta etapa. Bien, este numeral lo tendremos presente en cuanto a lo correspondiente a las objeciones. Ahora bien, hablemos un poco de las objeciones en el juicio. Estas van a ser entendidas como aquella facultad que abre las puertas a un juicio más justo y sobre todo de respeto al debido proceso. El principio de legalidad, así como otros principios rectores de un proceso penal. Esto sucede mediante las leyes establecidas y de acuerdo a la normatividad aplicable. Las objeciones tienen un carácter procesal, cuyo propósito genera una amplitud en la delimitación de la narrativa de hechos. ¿Ok? Entonces tendremos que la objeción lleva la finalidad de limitar algún elemento de prueba que los litigantes pretendan introducir en el proceso con la finalidad de probar sus alegaciones. ¿Ok? Por tanto, la prueba se constituye con acuerdo a lo estipulado en el código. A esto se le llama la legalidad de la prueba. Así lo dice el artículo 357. Nos habla de la legalidad de la prueba y nos dice que la prueba no tendrá valor si ha sido obtenida por medios de actos violatorios de derechos fundamentales o si no fue incorporada al proceso conforme a las disposiciones de este código. Solo de esta manera, esta introducción de elementos será válida y podrá ser aceptada por el juzgador, quien es quien escucha a las partes y decide sobre la misma. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes tiene la duda? Puede levantar la mano si gustan. A ver, permíteme. Cintia Tobar. A ver, permíteme. Permítame un momento. Ya te perdí, Cintia. Sí, nada más que no las veo las manitas, una disculpa. A ver. Listo, creo que ya me puede escuchar. Sí, ya te escucho, Cintia. Según el artículo comenta que no puede dañar la integridad de la persona, ¿no?
Cuando se trata de una prueba, no sé, fotos que dañan la integridad física o ¿cómo explicarlo? Cuando se muestran las partes íntimas de esta persona, afán de demostrar otras cosas, ¿no? O al punto que quieras llegar, cómo se proporcionan o cómo se tienen que dar estas pruebas? A ver si te entiendo. ¿Te refieres a cómo se incorpora? A ver, Listo. Sí, ¿cómo las incorporamos? Al final del día no sé si es o no sé, un pedófilo, ¿no? Que tienes como pruebas todas las fotos que le tomó a menores de edad en paños menores. ¿Cómo, cómo ponerlas en evidencia, ¿no? Sin dañar la integridad, obviamente, del menor o de los que están presentes. Dañar la bueno, mira, susceptibilidad. el abogado, ok. Mira, el abogado siempre puede oponerse a este tipo de desahogo de pruebas debido a que daña la integridad de la persona, ¿sí? Incluso en su personalidad. Entonces, bien recordemos, como estábamos o mencionamos, pues no puede ocurrir esto, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos de la legalidad de la prueba, si esta prueba viola derechos fundamentales, entonces no puede ser incorporada como tal. Por tanto, puede ser objetada, ¿sí? Ok. Este, Eliana Entonces, Cast, ¿sí? Dime. disculpa, entonces estas pruebas ya no las puedes utilizar como tal. O sea, no las puedes, si las tienes, no las puedes utilizar. No, sí se pueden utilizar, ¿sí? Ok. Pero como son pruebas que pueden dañar la susceptibilidad de una persona, incluso como habíamos hablado de la integridad, hay que tener mucho cuidado con el modo en cómo lo hacemos, ¿sí? Si estas pruebas, si bien muestran a lo mejor, como mencionas, ciertas partes del cuerpo, eh, únicamente se presume el hecho de que pertenecen a una persona, pero no podría haber una revictimización en ese aspecto, puesto que no se ve su personalidad. Perfecto. Sí, Gracias. no hay de qué. A ver, permítame. Eliana Castaño. Profe, buenas noches, muchas Ah, gracias. buenas noches. Profe, le pregunto, ante un elemento probatorio, por decir algo, un video que fue recolectado de manera ilegal, le explico, un video, una cámara de seguridad toma un video en el que se ve que una persona lleva un arma de fuego, pero esa cámara hace parte de un establecimiento de comercio privado. Va la autoridad del orden y sin orden judicial, sin nada, le dice al propietario del establecimiento, hágame el favor y me entrega el DVR para yo sacar ese video. Entonces es recolectado de manera ilegal, ¿cierto? Porque debe ir con una orden del fiscal para poderlo recolectar. Sin embargo, entonces así lo recolecta y ¿cuándo pediría la exclusión de ese video por ilegal? En la audiencia preparatoria me queda la duda porque el juez no sabe todavía que ese video fue recolectado de manera ilegal. Y si ya lo pido en juicio, ya pues igual el juez no lo valoraría sabiendo que ya lo conoció. No sé pues en qué etapa solicitar la ilegalidad de la exclusión por ilegal de la ilegalidad de ese video. Bien, mira. Aquí es dependiendo del momento en que se presente y que tú tengas conocimiento de este acto. Permíteme un momento. Mira, según nuestro artículo 97 del Código Nacional,
nos habla de la nulidad de actos procedimentales. ¿Sale? Y nos menciona que cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo y pues no podrá ser saneado ni convalidado y su nulidad será decretada de oficio por el órgano jurisdiccional. En ocasiones, muchas veces el órgano jurisdiccional no se da cuenta de esto y la parte es quien tiene que hacérselo saber. La etapa idónea sería la etapa intermedia. Incluso puedes buscar la exclusión de la misma. ¿Sí? Ya tú podrás ver cuáles son los factores que envuelven este elemento y cuál sería la constitución de esta exclusión. Incluso en juicio lo puedes realizar una vez que evidencies esta ilegalidad, ¿sí? Obviamente el juez lo va a considerar en su momento al dictar sentencia, pero si tú lo exhibes, si tú lo pones de patente, pues el juez lo va a poder valorar en su momento. Recuerda que toda prueba que haya sido obtenida por medio de actos violatorios de derechos fundamentales no tendrá valor alguno. Asimismo, si fue incorporada al proceso en contravención a las disposiciones del código, de igual manera, esta prueba no tendrá validez. ¿Sí me explico, Eliana? A ver. Permíteme que ya te perdí. Eliana. Para activar tu micrófono. Sí, nada más le doy la palabra nuevamente a Eliana. Es que me confundo con esto del Zoom. A ver, permíteme, ¿cómo te doy? Es que ya no te veo aquí entre los participantes. A ver si nos puedes echar la mano, licenciado Alfredo, por favor. A ver, aquí está Eliana. Sí, adelante. Perfecto, profe. Muchas gracias. Sí, quedó resuelta mi inquietud. Muchísimas gracias, profe. No hay de qué. Javier, disculpe, ¿quién fue primero? Javier Bunguía. A ver, Javier Bunguía. A ver si ya se activa tu micrófono. Estoy tratando de reactivar tu audio, pero no me permite. Licenciado, buenas noches. Sí, Activo el buenas mío. noches. Bueno, yo entendí que toda prueba tiene que ser pedida por orden de un juez. Cuando es una prueba de alguna cámara pública o de algún establecimiento privado, ¿no? Puede ser, esa prueba tiene que ser pedida por orden de un juez, pero las que violan un derecho fundamental son objetadas, pero la puedo usar después en un juicio o audiencia. No, mira, si la prueba fue nula o fue nulificada o excluida, ya no puedes utilizarla más adelante. ¿Sí? Ok, esa es la objetada. No, la pregunta que tú objetas, ¿sí? Sí. La pregunta puede ser objetada, incluso los enunciados de los litigantes también pueden ser objetados. Las pruebas pueden Sí. ser nulificadas, ¿sale? Ujú. Algunas pueden ser, a ver, permíteme, si puedes ir a tu código en el artículo 97. Del Código Nacional de Procedimientos. De procedimientos penales. Sí, Sí. ¿Cuál artículo, perdón? 97. Código Nacional. Sí. Soy del estado de Veracruz.
Sí, utiliza tu código nacional, Ok, el de aquí lo procedimientos tengo, hermano. penales. Sí, lo estoy buscando. Sí, en el 97. código nacional, Sí, ¿lo tengo? Nulidad de actos, sí, procedimientos, el capítulo 7, el artículo 20. así es. Adelante. Mira, este nos habla de la nulidad de actos procedimentales, ¿sale? Y nos da dos supuestos. Cuando se trata de una violación a derechos humanos, esta no podrá ser saneada ni convalidada, ¿ok? Y su nulidad deberá ser declarada de oficio por el órgano jurisdiccional en el momento de que la advierta o por petición de parte en cualquier momento, ¿ok? En cualquier momento, cuando se trate de violación a derechos fundamentales. En cuanto a actos ejecutados en contravención de las formalidades previstas en el código, podrán ser declarados nulos, salvo que el defecto haya sido saneado o convalidado, ¿sí? Es decir, que cuando son en contravención a las formalidades del código, sí pueden ser saneados o convalidados, pero cuando se trata de violación de derechos humanos, no es posible. Estos tienen que ser a petición de parte o incluso de oficio por el órgano jurisdiccional al momento en que se percata de los mismos. Una disculpa, es que se apagan los micrófonos y la verdad me está costando activarlos. Hay una mano levantada, voy a activar, por favor. Jorge Luis Arteaga. Hola, hola, profesor. Yo, retomando lo que decía la compañera de las pruebas provenientes de los medios de ciencia y tecnología y que pues puedan ser recabados mediante circunstancias que pues sean ilícitas o mediante circunstancias que sean ilegales. Yo tengo una Ujú. duda. ¿El abogado puede tomar las funciones de investigar por su propia cuenta los hechos y puede recabar las pruebas? Puede ejercer actos de investigación también cuando pues es la parte defensora o la parte acusadora. Respecto a lo que decía la compañera, si yo me presento a un establecimiento, bueno, como abogado, ya sea defensor bueno, sí, abogado defensor, pero ya sea de la víctima o del imputado, para recabar ciertos indicios probatorios, podría yo incluso presentarme a un establecimiento y solicitarle a la persona de este establecimiento que si pudiese apoyarme con ese dato de prueba, toda vez de que pues es crucial para el proceso de la investigación y para mi debida defensa. ¿Se calificaría ese acto como ilegal o cómo se calificaría toda vez de que pues yo supongo que no podría atentar contra la integridad o los derechos de otras personas, tomando en cuenta que pues la objetividad de esa circunstancia es probar o la inocencia o la culpabilidad, ya sea el caso? Sería todo. Sí, mira, el abogado defensor puede recabar los elementos necesarios en el supuesto del que tú hablas. Si tú te presentas a un establecimiento en el cual contaba o cuenta con estas cámaras de videograbación, tú puedes acercarte a la persona adecuada y recolectar este dato. Ahora bien, únicamente servirá como un dato, ¿verdad? Es decir, lo vas a enunciar, lo vas a anunciar en la audiencia respectiva, y si tú quieres desahogarla como tal en una audiencia de juicio, tendrías que llevar a la persona que te proveyó, ¿verdad? Quien te haya dado esta videograbación para que te hable respecto al mismo. No podría establecerse una violación a derechos fundamentales, puesto que no has realizado ningún acto de este tipo, ¿sí? Las partes también tienen la posibilidad de acercarse y realizar este tipo de actos, siempre y cuando no afecten funciones públicas, ¿ok?
el hecho de que tú te presentes a este establecimiento no genera ningún tipo de situaciones de este. ¿Sí me explicó, Javier Munguía? Digo, Jorge Luis Arteaga. Ahí Sí, está. sí, sí, clarísimo, clarísimo, profesor. Ya me queda clara la idea cómo tenemos, bueno, cómo tengo que dirigir el curso en el caso de actos de investigación. Por mi cuenta tendría que ser en un orden preciso, sin alterar, sin intervenir con los procesos de investigación de la representación social y posteriormente, pues, que no atente contra los derechos ni de mi cliente, ni cause algún perjuicio a la persona que me los pueda proporcionar. Queda clarísimo. Claro. Perfecto, Luis. Gracias. No hay de qué. A ver, Ricardo de la Puente, de favor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Le agradezco la clase. Se me ocurre un detalle. Adelante. Por ejemplo, ahorita me encuentro afuera de un Círculo K, en una gasolinería, tienen cámaras de video y en este momento ocurre algo que pudiera ayudar a mi cliente posteriormente. Pero como tal, yo no soy policía investigador, ni yo pertenezco a la fiscalía. Y entonces lo que se me ocurre es, yo puedo acercarme y solicitarle directamente al encargado, digamos, de un OXXO que me permita el contenido de sus cámaras de video. La verdad se me hace un tanto increíble, toda vez que se ha visto en muchísimos casos de orden público, en el cual indican pues que todo tiene que pasar por una cadena de custodia en el momento en que uno incorpora o recaba ciertos datos que pudieran ser de prueba. Entonces, esa es mi pregunta fundamental. Yo como abogado puedo acercarme libremente con cualquier institución, solicitar ese video y si no me lo permiten, ¿a dónde recurrir? Y más aún, ¿cómo hacer esa cadena de custodia o cómo se realiza ese proceso de cadena de custodia para que tanto la fiscalía como yo en mi momento podamos precisar que no fue manipulado dicho material? Muchas gracias. Sí, adelante, mira. Mira, Javier. El abogado tiene la facultad de acercarse al establecimiento, como bien estás mencionando este supuesto, a solicitar esta evidencia. Claro está que suele suceder que no nos las dan, ¿verdad? Entonces, en ese caso, podemos acudir incluso a la autoridad ministerial, ¿sí? Por lo general, pues son acciones, las últimas acciones que podemos hacer, porque si bien es claro que la defensa puede realizar una investigación activa en cuanto a sus pretensiones, también es claro que en muchas ocasiones nos encontramos limitados ante el mismo, como bien mencionas. Por tanto, nosotros acudimos ante autoridad judicial, digo jurisdiccional. En este caso, antes de acudir a esto, pues tenemos que estar en una investigación, ¿verdad? Cuando comienza una investigación inicial, entonces la autoridad respectiva sería el Ministerio Público. Para acudir al Ministerio Público, si gustas checar tu artículo 216 del Código Nacional, este nos dice y nos habla acerca de la proposición de actos de investigación. Nos dice que durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, así como su defensor, la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. ¿Ok? Por medio de este dispositivo, nosotros podemos acceder a estos actos de investigación por medio de la autoridad ministerial. Por eso te comento que es el último recurso, porque por lo general la autoridad ministerial no actúa con los principios que le prevé el mismo código, incluso la Constitución, ¿verdad? Entre ellos la lealtad, el profesionalismo, etcétera. No sé si me explico, a ver si te encuentro otra vez.
A ver, permíteme. Te estoy buscando, una disculpa. No, es que no te encuentro. Aquí estás. A ver si se activa tu audio. Ah, ya estoy acá. Sí, mira, Sí. sí, mire, disculpe. Sí, mire, sí me resulta creíble, pero, ok, yo me presento, por ejemplo, al Oxxo y le indico, mira, estamos investigando, no sé, un homicidio y fue afuera de tu local, entonces me gustaría tener acceso a las grabaciones de tu video. Y si no es así, pues acudo entonces, según entiendo, al Ministerio Público y le indico a la Fiscalía el que me pueda ayudar a recabar ese medio de prueba con el dueño del Oxxo. ¿Es en ese orden de ideas? Sería ese orden de ideas. Ok. Y ahora bien, ¿quién me indica, quién, más bien dicho, la pregunta sería, todos nosotros estamos en el dicho o en la creencia de que efectivamente esa cámara de video estaba prendida, esa cámara de video estaba enfocando el lugar. ¿Quién me indica que realmente ocurra de esa manera? Y te digo porque en algún momento de mi vida yo he estado en contacto en la instalación de estos equipos y no necesariamente porque tú veas una cámara de video ahí, no necesariamente el video que estás viendo ahí está siendo guardado en algún lugar. Hay veces que los equipos no cuentan ni con disco duro, ni con la secuencia de video que uno pudiera esperar para que efectivamente hubiera sido captado. O de plano hay veces en que te das cuenta que cuando desconectas la cámara o el DVR, en el momento que lo desconectas, pues como no tenía disco duro, pues se perdió la información que podía haber estado ahí. Entonces, por eso es que me refiero a cuál debería de ser la cadena de custodia a seguir por dicho equipo. O Bueno, tengo que mira, pedir en fiscalía que alguien venga especializado y le entreguen. Porque sí, yo sé que en películas suena muy bonito que te muestran un cassette VHS y aquí viene, ¿no? Pero hoy día ya no existe esa tecnología en la mayor parte de los lugares. Es por eso. Gracias. sí. Mira, sí entiendo a lo que te refieres. De hecho, desafortunadamente eso no depende de ninguno de nosotros. A veces uno cree o piensa, ¿no? Que es posible que esa evidencia contenga algún dato que nos pueda servir a nosotros. En este caso, como mencionas, que estuviera grabando, pero siempre ocurre ocurre, ¿no? Que no hay grabación, no hay grabación. Hoy en día, pues sí pueden existir formas, ¿no? En que un especialista acceda al equipo y pueda recuperar esta información. Nosotros, pues no tenemos esa capacidad de investigación. El Ministerio Público sí la tiene. Por eso te menciono que ya como último medio sería acudir ante el Ministerio Público. O de lo contrario, la búsqueda de testigos. Sí, porque no podemos únicamente valernos de una fijación en un material para poder llevar a juicio o al proceso las pretensiones que nosotros tenemos. Sé que a veces parece de película este aspecto, pero es conforme el código nos los marca, ¿sí? Entonces, si el código nos los marca y nosotros hacemos uso de este mismo, en su momento probablemente podamos obtener. Ahora, en cuanto a la cadena de custodia que mencionas, esta ocurre desde el momento en el que se obtiene, ¿sí? En el momento en que tú lo obtienes, comienza esta cadena de custodia, es decir, cómo se obtuvo, quién lo obtuvo, a dónde pasó, con quién fue, cómo fue que se ha ido elaborando, manipulando este elemento, ¿sí? Hasta llegar a la presentación ante un juez, ¿sí? E incluso desde antes, cómo es que se integra la carpeta de investigación, ¿sí?
por ejemplo, como parte. Si tú como parte llegas a obtener ese video, ¿sí? Realizas tu propia investigación, en el momento en que realizas un descubrimiento probatorio o una incorporación de datos a la carpeta de investigación, ¿sí? Se hace una audiencia inicial, por ejemplo, desde ese momento, ¿sí? Esa cadena de custodia tú la tienes que respetar, es decir, lo concerniente a lo que marca el Código Nacional en cuanto a cadena de custodia, no solamente le corresponde a la autoridad, sino también a nosotros como abogados. Si nosotros llevamos a cabo esta cadena de custodia de manera precisa, corroborable y transparente, vamos a poder en su momento, ¿sí? Determinar o se podrá determinar que esta cadena de custodia fue respetada en su integridad. ¿Sí me explico, Ricardo? A ver si se activa tu audio. Sí, ya entendí. Sí, mira, también tengo quizás otra duda. Disculpa, estoy lleno Sí, de dudas en estos días. no hay problema. ¿Cómo quizás la pregunta es, tengo algunos estudios en cuanto a informática. Hoy Sí. día hoy día la mayoría de la gente piensa que, bueno, es muy fácil sacar un teléfono celular y empezar a grabar. Pero bueno, yo sé que se puede manipular de una forma relativamente fácil muchas evidencias, como lo pudiera ser una conversación de WhatsApp, de Messenger o inclusive video. Hoy día es relativamente común utilizar el morphing, por ejemplo. Entonces, Uh-huh. ¿cómo yo puedo incorporar esto y en qué momento quizás hacer uso de un perito para que, pues para que de alguna forma mi descubrimiento probatorio sea fidedigno y que no me lo puedan objetar? Porque yo estoy seguro que la fiscalía o quien sea mi contrario lo va a intentar desacreditar. Y mira, tengo quizás un caso específico que hace poco estaba platicando con alguien. Es rápidamente nada más, siguieron el rastro de un teléfono iPhone que los llevó a donde estaba el auto y los valores que habían robado. Sin embargo, el perito contratado indicó que por la geolocalización del equipo, pues tenía un margen de error. Entonces, por ese margen de error que tenían en geolocalización del equipo, desacreditaron la prueba. A mí se me hacía ridículo, porque dije, pues vamos, finalmente encontraron lo que estaban buscando. Sin embargo, no era 100% falible y por eso fue desechada esa prueba. Pero bueno, te digo, quizás no tengo muy bien la idea es esa, nada más. Te agradezco de todas formas por haberme escuchado y a mis compañeros. Gracias. Sí, no hay ningún problema. Nada más, como comentario acerca de lo que tú mencionas, bueno, depende de cómo es que tú pretendas incorporar la prueba, ¿sí? Y sobre todo la habilidad, ¿ah? ¿En qué consista? Por ejemplo, si tú piensas hacer función de un perito informático, pues lo único que va a hacer es analizar estos elementos informáticos, ¿verdad? Y va a realizar la búsqueda de aquellos datos que constituyen la prueba o el indicio. Sobre todo la tarea que va a desarrollar él, ¿sí? En una instancia judicial, pues será recopilar esta información y ponerla a disposición después de este análisis que él realizó. Entonces, pienso yo que dependiendo, ¿sí? Cómo es que tú pretendas incorporar esta prueba, es como se te va a dar la pauta, ¿sí? O sea, en este caso, dependiendo de tu pretensión, es la forma en cómo vayas a realizar, ¿no? O el perito que vayas a utilizar. Porque pues especialidades hay muchas y no todos se dedican a lo mismo. Si buscas una extracción, si buscas un análisis o si buscas esta información,
dependiendo qué es lo que tú busques, es el perito o el modo en que vas a desahogar esta prueba, ¿sí? Claro está que lo vas a hacer por medio de un medio o elemento de prueba, ¿sí? Porque es el modo en cómo se incorporan esta información. ¿Ok? Él te hablará, en su caso, acerca de su pericia, qué fue lo que realizó, cuáles fueron las técnicas que utilizó y el modo. Ya será el modo en cómo lo incorpores, que la contraparte podrá o no, ¿sí? En su momento buscar este tipo de exclusión o esta nulidad. Creo que había una mano levantada. A ver, permítanme. Aquí dice Carmen Adriana, la extracción debe hacer un perito ingeniero, un laboratorio, no debe haberse. Ok, ya se perdió. Perfecto. A ver, vamos a continuar un poco más con el tema, ¿sí? Y ahorita si nos queda un poco de tiempo, pues le damos más a las dudas, ¿vale? Bien. Pues ya habíamos quedado que es necesario considerar la legalidad de la prueba porque solo así esta introducción de elementos será válida y podrá ser aceptada por el juzgador, quien es el que escucha a las partes y decide sobre la misma, ¿verdad? Ahora bien, la objeción tiene un elemento muy conocido, que bien considerado relevante, se conoce como el elemento de conveniencia, para refutar los hechos. El manejo de estas se establece una técnica jurídica justa para que tanto víctima como imputado gocen de la defensa de sus pretensiones. Ok. Entonces, es objetable todo aquel elemento o material de prueba que se presente contrario al ordenamiento probatorio o procesal, que se encuentre en vigencia, y de igual forma podemos objetar las actuaciones impropias de las partes, y esto se realiza por conducto del juez. Por tanto, vamos a encontrarnos que existen objeciones de forma y objeciones de fondo. Refiriéndonos a las objeciones de forma, vamos a hablar que son todas aquellas que asumen hechos que aún no han sido declarados. También son aquellas que pudieran ser irrelevantes, insidiosas o sugestivas, o pueden ser repetitivas, narrativas o compuestas. Incluso pudiera presentarse el aspecto de que un testigo no dé respuesta a la pregunta por no ser concebida como un hecho propio. ¿Sí? Ahora, en cuanto a las objeciones de fondo, estas son aquellas que fungen como las argumentativas por falta de acreditación o porque aún no se haya identificado el objeto o documento del que se valdrá, en este caso la parte. Ahora bien, el artículo 373 nos habla de las reglas para formular preguntas en juicio y nos dice que la pregunta deberá formularse de manera oral y versará sobre un hecho específico. Estas en ningún caso se van a permitir preguntas ambiguas o poco claras, conclusivas, impertinentes o irrelevantes, o argumentativas, que tiendan a ofender al testigo o perito o que pretendan coaccionarlos. Lo que es la pregunta coactiva. Ahora, las preguntas sugestivas solo se permitirán a la contraparte de quien ofreció al testigo. Esto es en contrainterrogatorio, ¿vale? Entonces, bien, con fundamento en el artículo 11 de nuestro Código Nacional, que nos habla del principio de igualdad entre las partes, se deberá garantizar a las partes, siempre en condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos tanto en la Constitución, en los tratados internacionales y las leyes que de ellos emanan.
A ver, pues, dicen que pongamos un caso práctico de interrogatorio. Bien, no nos va a dar tiempo de hacerlo, pero vamos a tomarlo en consideración y claro, vamos a hacer práctica del mismo, vamos a realizar un trabajo de interrogatorio para ir viendo poco a poco cómo es que podemos realizar este tipo de objeciones. A ver, aquí dice, a ver, permíteme checar el chat. A ver. Mm. ¿Dónde está? A ver, dice. Testimonio del perito que está. Ajá. Objeciones y oposiciones no son solo a preguntas, sino también a solicitud de incorporación porque no se haya extraído adecuadamente la información o no sea la persona idónea para hacerlo o porque los archivos e información hayan sido reenviados antes o se hayan alterado. Exactamente. Como lo habíamos hablado, el artículo 6º del Código Nacional nos dice que en cuanto al principio de contradicción, las partes podrán conocer, controvertir o confrontar aquellos medios de prueba, así como a oponerse a las peticiones y alegato, ¿sí?, de la otra parte. Ahí está el fundamento. ¿Ok? Es correcto. Bien. En consonancia a dicho principio, que ya hemos hablado, el de igualdad de las partes, se presentan las objeciones, para lo cual el artículo 374 del Código Nacional nos habla de las mismas y nos dice que la objeción de preguntas deberá realizarse antes de que el testigo emita respuesta. El juez deberá analizar la pregunta y su objeción y en caso de considerar obvia la proposición o procedencia de la pregunta, resolverá de plano. También nos dice que contra esta determinación no se admite recurso alguno. Entonces, conforme a este numeral, tenemos que la objeción de las preguntas debe realizarse antes de que el testigo emita respuesta. Por tanto, tendremos únicamente fracciones de segundo para poder realizar las mismas. Se requiere un análisis muy rápido, sobre todo de esta atención. Si nosotros ponemos atención a lo que está hablando el interlocutor, en este caso quien interroga, y estamos pendientes en audiencia de todo lo que ocurre, vamos a poder percibir en su momento qué tipo de objeción, ¿sí? Permítame un momento. Dice una pregunta, también se puede objetar si la persona no explica los antecedentes de cómo conocen la información sobre la que está testificando. Sí, podría ser una objeción basada en que no ha sentado las bases de su proposición, ya que a pesar de ser un término, el sentar las bases es un término que no se encuentra previsto como tal en el código, pues conforme a la práctica es totalmente aplicable. Entonces, el hecho de sentar las bases prácticamente es esta introducción que realizamos acerca de esta información o conocimiento que el testigo va a aportar. Si nosotros no damos esta introducción, será difícil que la información entre de una manera veraz, lógica y sobre todo creíble. El testimonio se verá muy fabricado y ese podría ser un problema en su momento si recae en una falsedad de declaraciones, ¿sí?, al momento de rendir este testimonio. Aquí dice Carmen que se trata de la acreditación del testigo de transición. Sí, es correcto. El acreditar al testigo, pues no solamente considera que sepamos de quién se trata, ¿verdad?, sino de qué nos va a aportar y cómo es que esta información llegó a él, cómo tiene conocimiento del mismo. No podemos pasar simplemente a preguntas asumiendo que ya las partes conocen
todo lo que vamos a pretender, ¿verdad? Porque así no es. La información llega por medio de las partes. Entonces, por eso tenemos estas fracciones de segundo para poder objetar, ¿sí? Esto es inmediato. No podemos pretender esperar a que den respuesta a la pregunta y posteriormente objetar, porque ya no es el momento adecuado, ¿ok? Por eso muchas veces el juez le pide al testigo que espere 1 o 2 segundos antes de responder, que no lo haga de manera inmediata, para darle oportunidad a la contraparte de en su momento objetar. Si la contraparte no lo hace, no lo realiza, no será posible en su momento su procedencia. Este artículo también nos dice que el juez analizará la pregunta y su objeción y en caso de considerar obvia la procedencia de la pregunta, resolverá de plano. Se refiere al hecho de que el hecho de que nosotros objetemos y mencionemos qué tipo de objeción es, se supone o se supondría que sería más que suficiente para poder determinar que procede o no procede, ¿sí? Pero muchas veces el juez en este análisis le puede quedar alguna duda del por qué la objeción, aún a pesar de que mencionemos qué tipo de objeción y por tanto nos pregunte la razón de la misma. Nosotros tenemos que estar preparados para en su momento mencionar la razón del por qué lo objetamos, aunque bueno, tal vez no debiera ser así, ya que con el hecho de decir la palabra objeción y mencionar qué tipo de objeción es, el juez pues tiene que realizar este ejercicio de análisis porque él está presente, él está en este principio de inmediación, ¿sí? Exactamente, dice que estar preparados para sustentar la objeción. Claro, siempre hay que estar preparados. Como les comento, a pesar de que el juez debe analizar esta pregunta y la objeción para poder determinar y considerar la procedencia de la misma, pues no está de más, porque pues el juez muchas veces no conoce realmente nuestro análisis mental y por tanto pues va a preguntar o va a mencionar que nosotros digamos el por qué, ¿verdad? El porqué de la objeción o por qué la consideramos de esa manera. Y tenemos que estar preparados para la misma. ¿Ok? No sé si... Yo creo que hasta el momento vamos bien. No sé si el licenciado Alfredo se encuentre presente. Vamos a checar. Dice, sentar bases sería en una forma preguntar al testigo si rindió testimonio en sede ministerial y checar que lo que testifica sea lo mismo y no cambie algún detalle del hecho. Bueno, sí, aunque lo que mencionas acá de checar lo que testifica, que sea lo mismo o que él ya mencionó en una entrevista anterior a lo que mencionas, pues esto se realiza ya mediante las técnicas de litigación. En caso de que la persona no recuerde o haya mencionado información que no se encuentra en la entrevista anterior, pues es cuando entran estas técnicas de investigación. Digo, estas técnicas de litigación, disculpen. Pero sí, prácticamente el sentar las bases es esta manera de acreditar al testigo y acreditarlo pues es hacer preguntas referentes a quién es y qué es lo que él sabe, ¿verdad? Y cómo es que sabe acerca de esto mismo. Aquí Mari Carmen nos dice que le ha tocado ver que en juicio el juez advierte o previene a la defensa que retirará de la sala al licenciado por no saber objetar y la diferencia entre el sustento de la objeción. Ok. Bueno, esto que mencionas de que te ha tocado que retiren al licenciado, pues pienso que tiene mucho que ver con la función de lo que es la garantía de defensa técnica, ¿sí? La garantía de defensa técnica, pues la vemos en
en lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 8.2, y en el 121 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. El 121 nos dice que la garantía de la defensa técnica, que siempre que el órgano jurisdiccional advierta que existe una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del defensor, pues lo va a prevenir, ¿verdad?, al imputado para que designe otro. Y pues nos da una serie de supuestos en los que podrán incluso hasta modificar, ¿no?, la defensa del mismo. Entonces ahí es donde aplica conforme a este comentario que acabo de leer en el chat. Muy buenas noches, espero que estén muy bien, espero que hayan disfrutado mucho la clase, y si no hay nada más agregar a la clase del día de hoy del licenciado Antonio, bueno, creo que dejan unos comentarios, yo me tengo que retirar, les deseo una excelente noche a todos, ¿algo que agregar, licenciado Antonio? No, pues hasta el momento así que hablamos de muchas cosas y resolvimos muchas dudas. Excelente. Espero que no se hayan quedado con tantas dudas. Y si sí, pues las podemos resolver en otro momento. La próxima semana, con mucho gusto. Pues bueno, mañana es la última clase gratis de la maestría. Si les interesa como tal inscribirse, pues ya saben, me mandan un mensaje con mucho gusto. Ahorita no me puedo quedar, pero en un rato más mando un mensaje al grupo de la maestría en juicio oral y procesos penales para hacer unas aclaraciones al respecto, pero les agradezco mucho el día de hoy que estuvieran aquí presentes. Les deseo lo mejor y una excelente noche a todos. Bye, bye. Hasta luego.